¿Qué tal, colegas? Bienvenidos al primer video del bloque 2 de nuestra unidad de aprendizaje Diseño de Investigación Cualitativa. Como ya hemos mencionado, la construcción de un diseño de investigación cualitativa lleva un proceso muy semejante a la construcción de alguna edificación como una casa o como un puente. En este proceso ya vamos adelantados. Todas ustedes ya llevan un tema de investigación. Ya revisaron la literatura relacionada con ese tema de investigación e incluso ya desarrollaron su marco teórico. Ahora el paso que sigue es propiamente el diseño de investigación. Aunque diseño de investigación es un término semejante al que estamos manejando como producto general de nuestra unidad de aprendizaje, ahorita estamos hablando de otra cosa. ¿A qué nos referimos ahora con diseño de investigación? A la descripción que indica el conjunto de decisiones, elementos, pasos y actividades que guiarán el proceso de nuestra investigación. Más adelante vamos a regresar sobre los elementos que constituyen nuestro diseño de investigación. Ahorita quiero decirles que hablar de diseños de investigación cualitativa no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque los diferentes autores que hablan de ellos hacen referencia a cosas diferentes. La intención de este video no es que ustedes sepan todo el conjunto de cosas a las que se refieren los diferentes autores, sino darles una visión muy concreta de diseños de investigación cualitativa que nos sean funcionales para construir nuestro producto final. Entonces, la primera distinción es la que hace Mendizábal entre diseños de investigación estructurados y flexibles. Aunque en investigación cualitativa hay algunos diseños estructurados, Taylor y Bogdan nos advierten que es importante que nosotros veamos nuestro diseño como uno flexible. ¿Por qué? Porque las preguntas que pensamos pueden ser las que no sean las más pertinentes. Las personas que nosotros identificamos como participantes también podrían tener cambios. Es posible, dicen Taylor y Bogdan, que nuestra idea preconcebida pueda resultar una simplificación grosera de la situación de las personas bajo estudio. Y de esto nos vamos a dar cuenta hasta que estemos haciendo la investigación. Así, el concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas, que pueden estar vinculadas al tema de estudio, que pueden implicar cambios en la pregunta de investigación y en los propósitos de nuestra investigación, y a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos y a la factibilidad de elaborar conceptualmente datos en forma original durante el proceso de nuestra investigación. Entonces, cuando se presenta la propuesta por escrito, ustedes deben de tratar de introducir la idea de que este diseño de investigación puede sufrir cambios, que las preguntas son solo preliminares, que el mismo modo en que lo son las técnicas de recolección y las unidades y el tipo final de análisis de datos. Otra distinción de diseños de investigación cualitativa es en función del interés que persiguen. Por ejemplo, nos puede interesar la experiencia de vida de un individuo, y entonces echaremos mano de la teoría fundamentada y de la historia de vida. Estos dos son tipos de diseño de investigación cualitativa, la teoría fundamentada y la historia de vida. Recurrimos a ellos cuando nos interesa la experiencia de vida del individuo. Pero también nos puede interesar, por ejemplo, la forma en que se produce el orden social y la cultura. Y entonces echaremos mano de la etnografía, de la etnometodología y del estudio de caso. También puede ser que nos interese el lenguaje y la comunicación, o las estructuras profundas de acción y significado, y entonces echaremos mano de la hermenéutica. Ahorita no es tan importante que nos enfoquemos en qué es la etnografía, la etnometodología y cosas así, sino que hay diseños diferentes de investigación en función de nuestro interés. Si nos interesa la experiencia de un individuo, la forma en que se produce el orden social y la cultura, si nos interesa el lenguaje y la comunicación, o las estructuras profundas de acción y significado. Puede ser incluso que en una misma investigación nos interese más de uno de estos elementos, y entonces nuestro diseño será un tanto distinto. Ahora,
¿Cuáles son los elementos mínimos que debe de tener un diseño de investigación cuando lo planteamos por escrito? Una unidad de análisis. Es decir, si nos vamos a enfocar a individuos, a grupos, a organizaciones, a comunidades, a documentos escritos y programas. Es importante, muy importante definir esto. Ya que supimos, por ejemplo, si nos vamos a referir a individuos o a grupos o organizaciones, entonces tenemos que elegir el tipo de muestra. Es decir, ¿qué características tienen esos individuos? ¿O qué características tienen esos grupos u organizaciones o comunidades? Por ejemplo, si nos interesan las personas con discapacidad, si nos interesan los alumnos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a describir el tipo de muestra, el tipo de individuo o de grupo que nos interesa. También tenemos que especificar la accesibilidad que tendremos, es decir, cómo nos vamos a poner en contacto con ellos, cómo es que vamos a llevar a cabo la investigación, si va a ser por videollamada, etcétera. A todo esto se refiere la accesibilidad al terreno. También tendríamos que especificar las técnicas para recabar datos, el tipo de análisis de datos que vamos a hacer, el software que podríamos elegir para hacer este análisis, la ubicación del investigador en el proceso de investigación, es decir, qué papel va a tener el investigador en el proceso de investigación, y las limitaciones del estudio. Por ejemplo, una limitación del estudio podría ser la situación actual, es decir, la pandemia. Ese es algo que limita la forma en la que nosotros podemos tener acceso a nuestros datos. De todos estos elementos mínimos, ahorita nos vamos a concentrar o vamos a poner por escrito solo los que están en los recuadros, es decir, del punto 1 al punto 3 y además el punto 8. Entonces, ¿qué es lo que les pido concretamente? Que en un archivo de Word ustedes pongan el tipo de diseño en función del interés que percibe. Es decir, si les interesa la experiencia de un individuo, la forma en que se produce el orden social y la cultura, si se centra en el lenguaje o la comunicación, o en las estructuras profundas de acción y significado, que justifiquen también por qué están eligiendo ese tipo de diseño, y mencionar los elementos mínimos que estaban en los recuadros, es decir, la unidad de análisis, el tipo de muestra, la accesibilidad al terreno y las limitaciones del estudio. Y que eso me lo hagan llegar el miércoles próximo, a más tardar a las 12 del día, a mi correo. Recuerden que por medio de este mismo correo estamos en constante comunicación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.